Bienvenidos al día 28, enero 28, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Éxodo 5:22 a 7:25. Entonces Moisés le reclamó a Dios: Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Capítulo 6. Dios le contestó: de tal modo voy a castigar al rey de Egipto, que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vivieron como extranjeros. Y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto, y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile al rey de Egipto que deje salir de su país a los israelitas. Moisés contestó: si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas, y también sacar de Egipto a su pueblo. Las familias israelitas. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes: de las familias de la tribu de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón, Carmí. De las familias de la tribu de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar. Saúl, hijo de una mujer de Canaán. Leví vivió 137 años. Estos son los nombres de sus hijos, de mayor a menor: Gersón, Kehat y Merarí. Los hijos de Gersón en orden de clanes fueron Libní y Simí. Kehat vivió 133 años y sus hijos fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí fueron Mali y Musí. Estos son los clanes de Leví, de mayor a menor. Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Ishar fueron Coré, Nefeg y Sicrí. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitrí. Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón, y que dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, uno de los hijos de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fineés. Estos son los jefes de familia de los levitas, en orden de clanes. Estos son los mismos Aarón y Moisés a los que el Señor les dijo que sacaran de Egipto a los israelitas, formados como un ejército. Son los mismos Moisés y Aarón que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de ese país a los israelitas. Dios llama a Moisés y a Aarón.
El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco, y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto, y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando se presentaron ante el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les exigirá un milagro que demuestre que yo los he enviado. Cuando lo haga, Aarón arrojará al suelo la vara, y ésta se convertirá en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón, y realizaron el milagro de la manera que el Señor les había dicho. Aarón arrojó al suelo la vara ante el faraón, y ésta se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a sus encantadores, los magos de Egipto, y ellos hicieron lo mismo mediante sus artes mágicas. Pero la serpiente de Aarón se tragó a todas las serpientes de ellos. El corazón del faraón permaneció duro y obstinado, y no quiso oír, tal como el Señor lo había advertido. La plaga de sangre. El Señor le dijo a Moisés que el faraón era terco y se empeñaría en no dejar salir de Egipto al pueblo de Israel, pero que, a pesar de eso, debería regresar por la mañana, cuando el faraón salía a bañarse, y esperarlo a las orillas del Nilo, y le recordó que debía llevar la vara que se había convertido en serpiente. Además, le dijo que cuando estuviera frente al faraón, le dijera: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha dicho que vuelva a pedirte que dejes que mi pueblo salga a adorarlo en el desierto. Como no quisiste oír antes, ahora el Señor te dice lo siguiente: vas a saber que yo soy el Señor, porque le he dado orden a Moisés de tocar el agua del Nilo con su vara, y el río se transformará en sangre. Morirán los peces y el río apestará, de tal modo que los egipcios no querrán beber su agua. El Señor ordenó a Moisés: dile a Aarón que dirija su vara hacia las aguas de Egipto, para que todos sus ríos, arroyos, estanques y los depósitos de agua, y aun el agua de las casas, se les convierta en sangre. Mientras el faraón y todos sus funcionarios miraban, Aarón tocó con su vara la superficie del Nilo, y el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el agua se contaminó, de tal modo que los egipcios tuvieron asco de beberla, y hubo sangre en todo Egipto. Pero los magos usaron sus artes secretas y también pudieron convertir el agua en sangre. Por lo tanto, el faraón persistió en su terquedad y no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había advertido. El faraón regresó a su palacio como si nada importante hubiera acontecido. Entonces, los egipcios cavaron pozos a lo largo del río para conseguir agua, porque no podían beber el agua del río. La plaga de ranas. Después de que el Señor golpeó las aguas del Nilo, pasaron 7 días. Nuevo Testamento. Mateo 18:23 a 19:12. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran.
junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Discusión acerca del divorcio y del matrimonio. Capítulo 19. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre. Hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún así hay otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Salmos. Salmos 23, 1, 6. Salmo de David, capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Proverbios. Proverbios 5, 22, 23. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.